Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Así que bueno, estamos listos para dar la bienvenida a nuestro primer invitado que está aquí ya en cabina, el señor Pablo Jiménez, vicepresidente de la Cámara de Industrias y la Producción. Y bueno, empecemos por esto. Pablo, gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cómo vio usted este debate de ayer en el lado de empleo, de economía? Bueno, ¿qué le dejó este debate? ¿Qué sabor le dejó? ¿Qué propuestas le convencieron personalmente, a nombre también de la Cámara de Industrias? Y tomando en cuenta también este temor que hay de muchos empresarios, incluso de los mercados internacionales, respecto a este fantasma de la desdolarización. Bienvenido, Pablo, y gracias por acompañarnos nuevamente. Muy buenos días, Verónica, y muchas gracias por la invitación. Seguramente la discusión, ¿no es cierto?, el día de hoy va a ser qué pasó, qué no pasó en el debate, qué se dijo, qué no se dijo. Realmente fue un espacio de críticas y de confrontación más que de propuestas. Y ahí creo que hay que ir viendo, ¿no es cierto?, qué es lo que poco a poco van a ir saliendo estos días. Lamentablemente el país está muy dividido. Sí, Y en estos totalmente. momentos hay que hacer un llamado a la unidad y sobre todo yo quiero resaltar la unidad del sector productivo, ¿no es cierto? Que no descansa y que día a día está aquí para generar empleo, progreso y bienestar. Lo que queremos pedir siempre es que exista la estabilidad económica y la seguridad jurídica para poder trabajar. Lamentablemente, ¿no es cierto? Una buena parte del debate se dedicó a este tema de hablar de la dolarización, desdolarización, ecuadólares, no ecuadólares. Y este es un tema que ya debería estar superado por todos los actores políticos. Esta es una decisión que ya la habíamos tomado como país, como sociedad hace más de 25 años. Y nuevamente que entremos en esta Así discusión es. no le hace bien para la seguridad jurídica, para las expectativas de inversiones, para los ciudadanos, para que puedan, ¿no es cierto?, tener certeza sobre lo que va a pasar, que ahí es donde me quiero referir. La dolarización simplemente es un arreglo institucional, monetario, cambiario, que es la institución que más respaldo ciudadano tiene. Y que nos ha dado Entonces, estabilidad, además. exactamente, entonces este debería ser ya un tema totalmente superado, no deberíamos volver a tratarlo, ¿no es cierto? Lo que sí hay que hacer es empezar por cuáles son las propuestas precisamente para fortalecer la Claro. dolarización. No como el objetivo final, la dolarización, porque el objetivo final o lo que los políticos deberían decirnos es cuál es el camino para darnos prosperidad y bienestar a todos los ciudadanos. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos nuestros esfuerzos, ¿no es cierto? Donde podemos tener una agenda de Claro. crecimiento y bienestar, y un crecimiento también que venga acompañado de mayor generación de empleo. Eh, Bueno, justamente ambos candidatos se referían a que hay que generar empleo. La pregunta es, bueno, los cómo que quedaron bastante ausentes, ¿cómo se genera empleo, Pablo? ¿Qué necesitan las industrias de producción para poder, bueno, seguir trabajando, seguir generando más empleo? Bueno, lamentablemente los índices del mercado laboral no son tan buenos. Si uno revisa, ¿no es cierto?, las estadísticas, uno va viendo desde el 2015 Mm. existe un deterioro de las cifras de empleo. Así es. Nosotros tuvimos un choque petrolero en el 2015-2016 del que no hemos podido salir. Y uno de estos, ¿por qué el mercado laboral, ¿no es cierto?, no rebota Claro. como debería hacerlo, es precisamente porque existen ciertas normas que no permiten que el mercado laboral tenga mayor dinamismo. Y desde el 2015-2016 se dieron algunas reformas que no van en la línea, ¿no es cierto?, de darle este mayor dinamismo al mercado laboral. Por eso tenemos unas cifras de empleo que no son las más Claro. adecuadas. Bueno, y respecto al tema económico, en este eje económico que se dio del debate presidencial del día y ayer,
bueno, ¿qué sabor le deja respecto al futuro de nuestro país? También ese tema del fantasma de la desdolarización, ¿qué tanto les preocupa? ¿En qué medida les preocupa a la Cámara de Industrias? Hay un comunicado oficial que presentó el Comité Empresarial Ecuatoriano, que entiendo también es apoyado por la Cámara de Industrias y donde mencionan que respaldan la dolarización. Imagino que sacan esto por algo, ¿no? Porque se está hablando de este tema y genera algo de nerviosismo en la gente. Precisamente, ¿no es cierto? Lo que habíamos, la semana anterior, se dio mucho este debate de desdolarización, ecuadólares, y aquí lo que hay que buscar, ¿no es cierto?, es cuál es la causa para que se esté hablando nuevamente de esto. Y sobre todo Claro. entender qué son estos ecuadólares, porque parecería ser que es realmente algo positivo, lo cual es totalmente falso. Los ecuadólares ya los vivimos en el país. En la época del gobierno de Rafael Correa, el Banco Central lo que empezó a hacer es otorgarle financiamiento al Estado, al gobierno central y a los bancos públicos. Pero un banco central en dolarización no puede imprimir billetes, Claro. ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que se hizo? Fue un arreglo electrónico, básicamente, donde el Banco Central recibió papeles, incluso acciones de bancos públicos y también bonos del Estado, donde el gobierno le Ujú. decía, mira, tú deposítame tantos recursos en mi cuenta, yo te doy un papel. Así Y es. esto parecería, este mecanismo llamado expansión del balance del Banco Central, lo que hace es le crea pasivos al Banco Central, pero no tiene activos líquidos o activos de respaldo. En un inicio uno podría pensar, bueno, es solo una operación, son dos operaciones, pero con el tiempo se acumuló hasta el 10% del Producto Interno Bruto en estos préstamos Una del Banco locura. Central al gobierno central, al gobierno. Cuando usted tiene un pasivo muy alto y muy concentrado, y no tiene los activos suficientes, lo que causó fue un descalce entre estos pasivos y estos activos. ¿Cuáles son esos activos del Banco Central? Las reservas internacionales. ¿Y qué es Claro. lo que se hizo en ese momento para decir, mira, yo estoy teniendo unos pasivos muy altos, los pasivos exigibles con relación a las reservas del Banco Central en su momento llegaron a ser de menos del 30%. Y lo que se hizo es, bueno, yo lo que tengo que hacer como Estado es, voy a limitar quién me puede demandar dólares. Y ahí empezó una serie de restricciones a la economía, le cerraron a la economía, pusieron aranceles, pusieron cuotas, pusieron ciertos mecanismos para que los ciudadanos no podamos hacer importaciones, no podamos hacer giros al exterior precisamente por este descalce que existía. Y este es un motivo de preocupación, porque a donde no queremos llegar es precisamente a lo que está pasando Bolivia en estas actuales circunstancias, Así es. donde existe una restricción y una escasez de dólares. Y, y los ciudadanos no pueden acceder a la compra de combustible, no pueden acceder a la compra de medicinas. Sin lugar a dudas, tener restricciones a las importaciones y lo peor, una escasez de divisas, en este caso de reservas internacionales, sería muy perjudicial para el sector productivo que está encadenado en el mundo. Y eso, ¿hay preocupación real en el sector productivo, Pablo, de que se pueda dar esta situación? Sí, sí existe y le voy a decir por qué. Mucho se está hablando de ecuadólares, no ecuadólares, es por qué vamos a llegar en un caso, ¿no es cierto? Porque no podemos controlar el déficit fiscal. Y Ujú. este es el principal problema. No se controla el déficit fiscal, el Estado gasta más de lo que tiene o más de los recursos que puede generar y siempre existe esta tentación de decir, bueno, ¿y de dónde voy a financiar este gasto público que soy incapaz de controlar o que incluso estoy proponiendo expandirlo? Claro, y vimos en la época del correísmo, y eso sí hay que decirlo, que se gastaba más del 230%, o sea, se incrementó el gasto del Estado, ¿no? En sueldos, en ministerios que se crearon, etcétera, incluso teniendo un petróleo que estaba alto. Ahora no está tan alto, sino todo lo contrario, y bueno, eso es lo que realmente preocuparía si es que se pregunta a la gente técnica esta situación. Ahora, claro, en campaña se dicen muchas cosas y todo puede darse, pero es importante conocer la postura de la Cámara de Industrias y la Producción, que es justamente
de las zonas donde se da empleo, el sector que se da empleo, que se genera empleo y bueno, en todo caso, Pablo, más allá del debate, se viene una elección este 13 de abril y ¿cómo está el Ecuador? ¿Cómo llega el Ecuador a estas elecciones, a esta segunda vuelta? ¿Cómo está la situación de ventas, la situación de empleo? ¿Cómo están pasándola las industrias este 2025 comparado también con el 2024? Han sido años muy difíciles. Hemos estado con cortes también de energía que felizmente cesaron, pero eh, ha sido bastante duro todo esto que se ha vivido. ¿Cómo llega el sector industrial frente a esta segunda vuelta electoral? Bueno, la economía está golpeada. Eh, el año, en las cifras, no existen todavía cifras del Banco Central sobre Ujú. qué es lo que pasó en términos del PIB en el 2024. Sin embargo, ya existen ciertas proyecciones de organismos internacionales que nos dice que la economía decreció, ¿no es cierto? En el 2024, para el 2025 se espera un crecimiento modesto. Y precisamente hay que buscar cuáles son esos drivers o cuáles son, qué es lo que nos lleva a crecer de manera sostenida en el mediano y largo plazo. Eh, el empresario ecuatoriano siempre está optimista, ¿no es cierto? Esto es algo que hay que rescatar, la resiliencia que tiene el empresariado ecuatoriano desde ha afrontado muchísimos problemas. Tuvimos caídas de precio de petróleo, hemos tenido el propio COVID, ahora nuevamente, ¿no es cierto? Estamos abocados a una crisis eléctrica. Donde también hay que ir buscando cuáles son esos mecanismos para ir incorporando energía en el Claro. mediano y largo plazo, pero desde una perspectiva desde el sector privado. El sector público ya no puede hacer estas inversiones que las hacía de forma millonaria en el pasado, pero hay que ir buscando cuáles son esos mecanismos para tener mayor presencia del sector privado en la economía y también en los sectores estratégicos. Ujú. ¿Dónde vamos a ir haciendo? ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo para tener mayor generación energética, pero también ir buscando cuáles son esos espacios para tener mayor producción petrolera, mayor Así es. producción minera? ¿Cómo va a estar el sector de telecomunicaciones? Ahí tenemos una inmensa cantidad de recursos que la estamos desaprovechando y que el sector privado, ¿no es cierto?, con sus capacidades puede invertir y generar un boom de bienestar en la sociedad. ¿Qué esperaría desde la Cámara de Industrias, Pablo, para el siguiente gobierno o el que continúe, si es que continúa? ¿Qué le demandarían al presidente que salga, resulte electo de esta segunda vuelta? Precisamente hay que darle este cambio de timón a la economía, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una constitución que es muy estatista, donde garantiza la participación en los sectores estratégicos de las empresas Ujú. públicas únicamente, y la participación del sector privado es por excepcionalidad y Claro, en es marginal es completamente. totalmente marginal. Y lo que hay que ir viendo, ¿no es cierto?, es cómo hacemos estos nuevos cambios, estos nuevos arreglos legales, institucionales, para tener mayor participación del sector privado en la economía. Y a la vez también hay que ver cómo hacemos para Ujú. garantizar que el déficit fiscal no esté en los niveles tan elevados que venimos arrastrando desde más del 2008, 2009, Ujú. y cuál es el proceso precisamente para seguir teniendo acceso al financiamiento. El Estado necesita muchísimo Así es, financiamiento estos años, aproximadamente más de 8.000, 9.000 millones de dólares, pero este financiamiento no se lo van a dar a un país que no es creíble. claro. El país necesita políticas públicas claras, creíbles y sobre todo de crecimiento. El enfoque del nuevo gobierno tiene que ser una agenda de crecimiento inclusivo. Importante y con eso queremos agradecer a nuestro invitado que ojalá se tome en cuenta estas perspectivas, de estos deseos del sector de la Cámara de Industrias y Producción. Se quiere generar empleo y eso lo han dicho ambos candidatos en el debate. Pues háganlo, cúmplanlo. Gracias a Pablo Jiménez, vicepresidente de la Cámara de Industrias y la Producción. Gracias por acompañarnos, Pablo. Muchas gracias, Verónica. Un lindo día.